Saludos y bienvenidos a la entrevista de Araal al Día. Hoy nos damos un paseo por Araal de la mano de Manu Amador y también acompañados por el cronista oficial de Araal, Antonio Nieto, que nos explica en qué consiste esta figura y cuáles son sus labores. Cronista oficial de la ciudad de Araal. Ciudad de Araal, efectivamente. ¿En qué consiste ser cronista oficial? Bueno, si quieres, empiezo a decirte cómo yo llegué a ser o cómo cronista. se llega, efectivamente, cómo se llega a ser cronista oficial. Pues, yo siempre he estado preocupado desde antes de que tuviera yo conocimiento de las notas históricas del que se mereció ser nombrado, pero no fue nombrado, primer cronista de Araal, Antonio Jiménez Pérez, que no lo nombraron cronista, y fue una pena porque fue el que escribió las notas históricas de Araal, que están vigentes. Uh-huh. Después, pues de esas notas históricas todavía me entusiasmé más con la historia de Araal, ya empecé a investigar, tendría yo unos 13 o 14 años, no tenía más, uh-huh, a ver cosas, a ver dónde podía encontrar, y después ya se presentó la cuestión de los pregones de Semana Santa. El primer pregón fue a cargo de Ramón González González, el segundo fue don Manuel Lobato Brenes, y ahí actué yo ya como presentador. O sea, y al año siguiente, lógicamente, que era el año 66, pues ya tuve que ser el pregonero. Es una costumbre esta de aquí de Araal, sí. que por lo que veo se remonta a sus primeros años, no es reciente. Y además todos los pregoneros de Araal vinculados con Araal. Uh-huh. El presentador es el pregonero del año siguiente, de manera que, si tú dices soy presentadora, ya sabes que te cae la cruz del pregón al año siguiente. Ya sabes que un par de años eso es se seguro. Continúa. Pero que eso ocurre solo aquí en Araal, creo. Sí, eso es aquí en Araal. Yo no tengo conocimiento de que sea en otra parte. Sí. Entonces yo dije que como pregonero mi pregón sería sobre la historia de Araal, visto de claro, enfocado con la Semana Santa. Y en este pregón hice un recorrido por todas las hermandades, la iniciación del cristianismo, hombre, de forma general, porque no hay datos sobre Araal, pero sí sobre Andalucía y sobre toda la antigua Bética, de estas, como el cristianismo, pues se hizo una alusión. Es la primera vez públicamente práctica, o sea, con difusión, que tuvo la palabra de la ciudad Basilipo, que la di yo a conocer, la ciudad de Basilipo. Aquí no había oído nadie hablar de Basilipo, pues yo lo di a conocer en aquella charla, también aquel día del pregón, que entonces se celebraba en el Teatro Cervantes, uh-huh, en la calle San Roque, y se celebraba el Viernes de Dolores por la tarde. Uh-huh. Era cuando se celebraba el pregón. Eso fue durante 3 años, quizás el mío sería el último de por la tarde, porque se juntaban los cultos de la Semana Santa, del Santo Entierro precisamente, con la función, día de la función, y después por la noche el pregón, y si tocaba el Santo Entierro, organizar ese año el pregón era demasiado jaleo, y entonces pues se puso ya en la fecha que tenemos ahora y por la mañana. Que ya es bastante intenso este tiempo de Cuaresma, como para además aglutinarlo todo en el último fin de semana. Todavía acumulando más cosas, ¿no? Pues como fue todo historia, allí dije yo y señalé con documentación y demás, porque yo me baso siempre en documentos, como la hermandad más antigua existente en ese momento, hubiese sido la Veracruz, pero la Veracruz ya no existía. Entonces era la Hermandad de la Misericordia, con la regla suya del año 1501, uh-huh, que esa regla constaban de 40 capítulos. A esa noticia la di yo también. Y en vista de aquello, que fue muy bien acogido el pregón, gustó mucho, gracias a Dios. Además lo preparé de forma dificilísima, porque lo preparaba en vacaciones. Así que estuve... Pues la noche vieja del, uh-huh, año anterior, o sea, de ese año, estaba yo rodeado de saetas,
rodeado de música En vez de de villancico. bandas y tambores, todas las vacaciones de Navidad escribiendo el pregón. Creando ambiente. Sí, y decían algunos de los vecinos, las vecinas decían, yo no sé, en las fechas que estamos, y me llevo todos los días oyendo marchas De Semana Santa. marchas de Semana Santa. Y claro, y era yo allí puesto con los dedos oyendo para meterme en ambiente, pero es muy difícil en Navidad tener que escribir un pregón de Semana Es Santa. algo que ahora es más habitual escuchar sones cofrades durante todo el año, pero quizá en aquella época no lo teníamos tan a mano. Época que va, en aquella época nada más que en Semana Santa y punto, y en Navidad más raro todavía. Claro. Total, que así lo escribí. Y la sorpresa mía fue, con la cuestión de cronista, entrando ya en la cuestión de cronista, es que un buen día pues recibo en mi casa una carta del ayuntamiento. Yo quizás sería la primera carta del ayuntamiento que recibí en mi vida, que es el nombre de Antonio Nieto. ¿Esto qué será? Lo abro y me encuentro que el ayuntamiento se había reunido y me había nombrado, o sea, era el nombramiento lo que me mandaban como cronista oficial de la ciudad, y me nombraban así, que soy de los cronistas de los más antiguos que hay en Andalucía y en España. Y en ese año 1966, pues cuando me nombran de cronista. Después ya se hace la Real Asociación de Cronistas. La figura del cronista es una figura muy antigua dentro de la historia de España. Los reyes tenían todos sus cronistas, como los reyes católicos, el cura de los palacios, Carlos V tiene su cronista, en fin, que cronistas había muchos, una figura muy antigua. Y existía la figura de cronista, pero eso que cayó en decadencia también, estaba recogida, hasta que sobre los años 70 se reorganiza esa organización, valga la redundancia, de los cronistas, y se refunda lo que era y nace la Asociación Española de Cronistas Oficiales, que hoy es Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Y entonces, pues, enseguida entré yo era anterior a todo eso, entré yo como cronista, tengo en mi casa toda la documentación, como se fue dando cuenta, y prácticamente yo, aunque no figuro como fundador, socio fundador, y de ella no figuro porque no estuve en el Congreso, y con cuestiones de enfermedades de casa y demás no pude enviar tampoco mi representación, no figuro en la lista de los fundadores, pero soy fundador porque intervine en toda la cuestión de contestaciones, de escritos, en fin, de todo el papeleo. Y todo el germen, ¿no? Claro, de todo lo que lleva aquello, o sea, que sí que soy de los primeros cronistas. Que se podría decir que el que se mueve no sale en la foto, literalmente, No. y en ese día no estaba Antonio, no pudo estar justo el día que se firmó el documento, que se hicieron las reuniones, y por tanto no aparece en papeles, pero sabe que desde esos primeros movimientos estaba. Sin embargo, al tanto. sí soy miembro fundador y figuro de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, que es ASCIL, que tuvimos hace 4 años, tuvimos el congreso aquí, que también lo organicé yo. Éramos 3, pero uno que son muy amigos míos. Uno era José Luis, el archivero del ayuntamiento, pero claro, él no podía hacerse cargo de esto, porque tenía que estar en el ayuntamiento. Otro, José Martín, pues tampoco podía hacerse cargo porque estaba terminando la tesis doctoral y que la tenía que presentar y que le venía el tiempo corto, así que me quedé yo solo, pero en fin, la organizamos y resultó bastante bien y fue todo un éxito. Eso, primer congreso que se ha celebrado en Aral. La verdad tuve que yo el honor de prepararlo, y ASCIL pues se fundó en el año, aquí lo tengo apuntado de memoria, no me acuerdo, en el año 2000
3. Y se fundó precisamente en la Universidad de Sevilla, en la cátedra de Derecho, de Derecho, digo yo, como abogado de Derecho. No, esta es la de Historia Medieval, encabezada por el que es hoy catedrático de Historia Medieval, el doctor García Fernández. De eso, allí nos reuníamos en el seminario, que es como se llama el despacho o el sitio de los catedráticos, y allí pues le dimos forma y allí nació. Y somos, o sea, miembros fundadores, pues mi hijo y yo pertenecemos a los fundadores de esa asociación. Encargados de preservar nuestra historia. Sí. Eso, sí. Y todos los años tenemos un congreso. De un día solo, un congresito, pero que un este día año largo. ha sido la Puebla de Cazalla. Este año ha sido en la Puebla de Cazalla. Yo porque soy también miembro de Y este año, ASIL. la de cronistas oficiales, la nacional, pues este año es en Carmona, que ya tenemos recorrido toda España, prácticamente, desde Melilla, Ceuta, bueno, se quedan sitios todavía, pero... y siempre acogido perfectamente por todo el mundo. En Madrid fuimos cuando lo hubo, además teníamos en Madrid ya muerto Chueca Goitia, que fue el arquitecto final de toda de la Almudena, de la Catedral de la Almudena, y lo enseñó, era cronista junto con Aguinaga, era cronista de Madrid, nos enseñó todo de eso, pero bueno, no hay quien vea mejor la Almudena que como nosotros lo vimos, precisamente explicado por el mismo arquitecto, que era una maravillosa persona, extraordinaria. Qué bonitas oportunidades ofrece ser cronista oficial, ¿eh? Sí, ¿no? Y lugar además, privilegiado de observador de la historia y además encargado de difundirla, de atesorarla y lo de bien basarse en acogido que documentos. somos en todas partes, lo bien acogido, te abren las puertas de todo y ves lo que nadie ve. O sea, hay cosas que nadie ve. Voy a dar una noticia, por ejemplo, no sé si llegan a Madrid esto o no, pues si no sé, bueno, si llegan, ya no, sí ya pueden llegar a Madrid, ya vamos, por redes desde sociales, Madrid, por redes sociales, vamos a llegarle que no se llegará a los oídos suyos, sí, a los oídos de los interesados, porque el órgano de la catedral se inauguraba oficialmente tal día, unos días después del Congreso, que era, estaba eso por Caja Madrid, el Ayuntamiento, en fin, todas las bandesas, esa era la inauguración oficial, con un concierto al órgano en la Catedral de Madrid, en la Almudena. Pues nada, gracias a Chueca Goitia, el primer concierto de tapaillo que se dio, pero el primer concierto que se dio fue a los cronistas oficiales, cuando visitó aquello, nos dieron el primer concierto. Así que lo que inauguramos el ensayo aquello, general, ¿no? Se podría decir que en el ensayo general estaban los cronistas. Que la inauguración la hicimos nosotros. Pues más si cabe esa oportunidad de presenciar la historia en primera plana. Y después pues, el recibimiento por el presidente de la comunidad, que luego por el alcalde de Madrid, en el ayuntamiento exactamente igual, en fin, muchas cosas que tienen, y todos locos de consenso porque estemos allí, todo el mundo se brinda extraordinariamente. Yo quise hacer un congreso nacional aquí, lo propuse. Nunca es tarde, ¿eh? Pero, claro, hay muchos problemas aquí porque lo primero que no tenemos son hoteles. Eso sí es cierto. Que son hoteles, ¿cómo lo organiza aquí? Yo estuve y lo propuse. La cosa que fue el otro porque cumplía no sé cuántos años el sitio de no sé dónde era y demás, y se lo llevó aquello. Si no se hubiese hecho aquí, que es un verdadero problema. Y además, eso vale dinero, ¿eh? Eso vale dinero, aunque a nosotros no nos pagan nada, ¿eh? A eso es lo que iba ahí con el tema de la figura del cronista oficial. Es un nombramiento que se mantiene a lo largo de los años. Ese título no se lo quita nadie. ¿O se puede llegar a quitar el título de cronista oficial por dejación de funciones? Ese título es vitalicio. Es vitalicio y además que no está remunerado.
Sí, no, eso no cobra un duro, lo que te cuesta el dinero. Que tampoco está de más decirlo, Te porque cuesta muchas mira, veces te cuesta el nos dinero. llevamos a error. Te cuesta el dinero. El tiempo. El tiempo, los ojos, porque los pierde, la vista, pero yo no veo ya ni la cuarta parte de lo que veía. Eso, la vista pierde muchísimo, porque ayer le estuve enseñando unos documentos y dice, pero esto cómo lo lees tú, digo, para a base de lupa y a base de transcribirlo, la verdad es terrible, es difícil. pero en fin, salen las cosas. O sea que de remuneración en absoluto, yo no cobro ni un duro por eso, ni nada de... Quizá no está lo suficiente valorado la figura de cronista, ¿no? Porque a mí hay sitios donde se le valora. Sí, pero me refiero que pero hay no sé gente si será que por falta de difusión incluso. Hay gente que desconoce la labor que este señor ha llevado a lo largo de estos años de recuperación de mucha documentación, incluso del descubrimiento, ¿no?, de las galerías subterráneas, un descubrimiento que él tuvo el placer de ser el primero en verla y bueno, y nos podía contar un poco la experiencia, ¿no?, de cómo fue. Claro que sí, eso fue en el año 74, cuando hicieron el nuevo alcantarillado, el nuevo eso, pues un día se me presenta Manolo Cortés, que era entonces, como digo, que como aunque esto sea ciudad, se sigue conservando la antigua denominación de maestro de la villa. Bueno, pues de Manolo Cortés era el maestro de la villa, que viene de una larga saga de buenísimos albañiles. La torre del ayuntamiento que vemos aquí la hizo precisamente su abuelo o su bisabuelo. La hizo la torre. Y pues se presentó en casa, Antonio, que se ha descubierto, estaban por la calle Perpetuo Socorro, el barrio del Agua, conocido el barrio del Agua. Se ha descubierto una bóveda allí, tal y cual, de eso, bueno, vamos a verla. Eso, fuimos por allí, efectivamente había restos romanos, había tégulas, que es la teja romana, en fin, y ladrillos romanos, que se ve que se distinguen los ladrillos romanos, y la tégula, desde luego, la tégula se ve de sobra, que es una ancha. Se identifica fácilmente. Sí, eso se identifica. Nada más que verla, dice, vamos, una tégula, esto no cabe la menor duda. Y por la tarde bajamos por un registro que tenían las casas por regla general, porque por allí sí se conocía y se hablaba de aquello, pero aquello parecía más bien una leyenda urbana que una realidad. Todo el mundo sabía que había galerías, pero nadie te decía dónde y cómo. Lo de las calles y eso llegaban hasta no sé dónde, porque entonces, claro, no había obras y se comunicaban por muchos más sitios. Hay galerías que dan a pozos, en fin. Los de por allí, los muchachos que se meten por todos lados, lógicamente, y más en aquella época, pues conocían a aquellos, andaban por allí, para arriba y para abajo. Pero el resto del pueblo lo consideraba una leyenda urbana, aquello bueno, pues los registros esos de las casas que tenían para coger agua y demás, pues pusimos una escalera por una casa, una escalera de estas de mano, y nos metimos dentro. De hecho, de haber sabido que había televisión, pues yo hubiese traído fotografías para poderlas ver en las galerías y demás, aunque ya se hizo un reportaje aquí en televisión, reportaje que es bastante bueno. Estuvo a punto de ganar el primer premio, pero se quedó con el segundo porque por lo visto ya le han dado 2 premios, los primeros premios. Y entonces, pues, le dieron esta vez el segundo. Pero estuvo muy bien ese programa estuvo, vamos, el reportaje fue inmenso. Yo salgo por una galería andando también. ¿Qué dimensiones tiene, Antonio? Pues hay parte que nosotros, vamos, la mayor parte que nosotros pudimos ver, porque ya hay partes que están destrozadas y no se puede circular por ellas. Nosotros veríamos unos 60, 70 metros, por ahí, pero son
Totalmente se anda totalmente bien por esas galerías, son anchas, altas, en fin, abajo tienen como una canal con tejas puestas de boca abajo, ¿no? Para que corra el agua. Allí entramos con botas de agua, al principio con mucha, como digo yo, precaución, ¿no? Con mucha precaución, tocando el suelo, porque claro, había una poquita de agua, no mucha, pero una poquita. Nadie sabe si había un agujero o había un pozo, ¿no? Había que ir tanteando. Después ya corríamos por allí dentro como de un lado para otro, sin problema, porque ya sabíamos que no había nada. Claro. Luego había otras partes más estrechas donde había que entrar a gata. Y eso es lo que estuvimos viendo allí. Ahí es una pena que esas cosas no salgan y no se pongan en valor, porque esas cosas conservándolas se pueden visitar. Y tienen que tomar conciencia clara de que el turismo deja muchísimo dinero y que el turismo en una ciudad como Araal, que está en una encrucijada de camino totalmente, perfectamente comunicada con centros importantísimos, pues además de necesitar por lo menos un hotel excéntrico, porque la gente los visitantes no quieren hoteles que haya que ir en coche en todas partes, lo quieren céntricos, que son los hoteles Hoteles de ciudad, claro. que sirven. Los otros son hostales de carretera, vamos, no hoteles de carretera, pero los que funcionan son los hoteles de ciudades. Y poner en valor todas esas cosas. Ahora en Carmona se han descubierto galerías de estas también, en Alcalá de Guadaira, que fueron investigadas por los geos. Los geos, no la policía de los geos, sino los geos de geología. Y entonces, pues, puesto, unos dicen que es romana, otros que son árabes, pues sean romanos o árabes, hay que tenerlas en consideración. Ahora tenemos ahí una basílica que se debe de poner en valor, pero descubriendo la basílica. Claro. Entiendo que estamos hablando de los yacimientos de la Palmera. De la Palmera. Una basílica que estamos hablando de nuestras raíces. Si eso no se investiga bien, se hace una excavación hasta que los arqueólogos digan ya todo está excavado aquí, en este pedacito que tenemos ya no hay más nada. Aquí está todo, ponerlo en valor, gastarse el dinero en lo realmente en lo fundamental, que es la basílica. Ahí es donde está lo fundamental. Después, lógicamente, cubrirlo aquello, darle para que no se estropee, pero que el dinero donde hay que invertirlo en nosotros. De nada sirve una caja muy bonita que cuesta un dineral para meter un anillo de latón, o de los de anillos aquellos que vendían, los que se vestían de moro y vendían los anillos en el Serrín y eran de cobre, ¿no? A nadie se le ocurre eso. Meter en una caja de plata o de oro labrada y eso, meter un anillo de cobre como un regalo. A nadie se le ocurre eso. Lo que tendrá que valor es el anillo de un brillante bueno en condiciones. Pues eso es lo mismo, el brillante está en esas ruinas de la basílica, que se han descubierto hasta la cara esa de esa persona, de una persona con esas irradiaciones que da la sensación de santidad y demás. Y además que tengamos en cuenta que muy cerca de allí, en el callejón de Parada, apareció el sarcófago, hoy desaparecido, de Fulgencio. Que quién dice que no es San Fulgencio, porque yo cada día me voy lo voy poniendo más en duda, porque encontré yo en dos sitios, pero se me han perdido la cuestión de las notas, esas, a mí se me pierde todo. Entonces, pues, ¿en qué se decía que San Fulgencio murió? En el trayecto entre Utrera, en el camino entre Utrera y creo que era Marchena o cosas pues así. Ahí no hay otra cosa, Caral. Decía, Ahí no hay otra cosa, Caral.
Claro, En no ese camino. no hay otra cosa que Aral. Y que aparezca de esa forma un sarcófago de Fulgencio. Además, San Fulgencio fue obispo de Écija, de Astigi. Y después estuvo en Cartagena. Se dicen que está en Cartagena, que está en eso. Bueno, pues Colón también está en la Catedral de Sevilla y por lo visto también hay restos. ¿Quién dice que no se repartieron los restos? Los tuvieron aquí y después se los llevaron allí. Porque San Fulgencio no apareció ni aparecieron restos de San Fulgencio. Pero lo cierto es que de una visigoda sí, porque la tapa del sarcófago está escrita por las dos partes. Por la parte que le cayó dentro a Fulgencio está el nombre de Idelgarden, que era una visigoda, y le dieron la vuelta a la tapa y entonces pusieron arriba Fulgencio. Puede ser, no puede ser, pero que interés tiene, eso es indispensable. Ahora se han descubierto restos también en la parte de la cartera, pegando, no sé, cercano a la taona. Exactamente. En la calle San Pablo. Sí, ¿no? Y por la carretera esta de Carmona, por la calle Carmona, calle Carmona, San Pablo. Han aparecido restos. Están estudiando ahora mismo y haciendo la memoria de esa pequeña excavación. Tampoco se podía ver mucha perspectiva porque la zanja era muy pequeña, pero que han salido restos, eso es indiscutible. De que la población estaba allí, por aquella parte, eso es indiscutible. O sea que estamos hablando de una zona totalmente arqueológica. Ahora mismo se están haciendo obras también en la casa de lo que era de Manuel, de mi tío Manuel Herrera, que era veterinario, en la calle San Sebastián. Pues con esa casa hay que tener muchísimo cuidado, porque según parece, desde luego mi tío siempre decía que el día que hagan y ahonden mucho por aquí tienen que salir un montón de huesos y tiene que de eso, porque esto era un hospital y puede ser que ese sea, que llevara razón, y sea el Cotarro de San Sebastián. Hay quien dice que Aral no tiene historia. Que no tiene historia porque no la conocen. Lo que no la conocemos, eso sí es verdad. Y sí tenemos la asignatura pendiente de en el conocer. siglo XVIII, el cronista, precisamente, de los franciscanos menores, los que fueron los de San Roque, de la reforma de San Pedro de Alcántara, por eso se llamaban alcantarinos, y por la razón de tener el convento en Sevilla, como que estaba la cabeza de la reforma, pues se llamó la provincia que se formó de aquí, de los franciscanos, fue San Diego, Santa Provincia de San Diego, que por eso se llamaba también, y le llamaban dieguinos. Los dieguinos y alcantarinos, es lo mismo. Y de esa cabeza, la matriz, la casa madre de la provincia, estaba donde hoy no está ya, hoy lo ocupa el Teatro Lope de Vega. Toda la parte aquella era donde estaba el convento de San Diego. Convento muy importante porque allí se fragua toda la cuestión con gran potencia ya de la Inmaculada Concepción, del dogma de la Inmaculada Concepción, y se logra que se reconozca, no el dogma que no se reconoce hasta el siglo XIX, pero allí interviene mucho ese convento. En la lucha que hubo entre franciscanos y dominicos. Dominicos decían que no, era virgen, y la virgen o sea, que nació con pecado original, y en los franciscanos que decían que no había nacido con pecado original, que ello daba mucho jaleo. Da para mucho debate, por supuesto. Declaró ya dogma, pues ya no pasó nada, pues el dogma y punto. Pues allí, en ese convento, estaba de guardián en aquella época precisamente el que después vino aquí, al convento de San Roque, que fue Fray Juan de Prado, que murió después mártir en Marruecos, murió mártir un Viernes Santo, y tuvo una señora de aquí de Aral ese mismo día la aparición de Fray Juan de Prado.
dicen las crónicas, eso recogido. Y hizo varios milagros aquí en Aral, también Fray Juan de Prado. Ese fue también el que estuvo aquí en el convento de San Roque. Vamos, qué historia, lo que nos falta es conocerla, y hablando, ¿no?, de San Roque, pues me gustaría destacar la labor que ha llevado, ¿no?, que recogió en la reorganización de la Hermandad del Santo Entierro. Él publicó en 1980, si no recuerdo mal. En 1980. Sí. Publicó la historia actual, ¿no?, de la Hermandad del Santo Entierro, que él nos podría un poco pues hablar cómo fue esa tarea tan Aquello buena. fue con motivo de la reorganización de los 100 años. Al cumplirse los 100 años de la reorganización de la Hermandad del Santo Entierro, en el año 1980. Entonces, pues hice un trabajo, pero que no fue extenso, porque me decía, no te extiendas mucho, que no hay dinero, como siempre en todas las hermandades. Nunca hay dinero. y además, y si lo hay, no se gasta. Y además San Roque es verdad que no hay un duro nunca, porque es que San Roque está en pie por la Hermandad del Santo Entierro. Mantener un templo. El Santo Entierro es el que San Roque carga con todos los gastos que tiene el convento. Vamos, lo que se conserva de convento y de toda la iglesia y todo eso. O sea que eso, ya sabemos las casas viejas lo que valen, ¿no? Sí. Cuesta mantenerlos y de hecho se mantiene. Porque el mantenimiento es carísimo. Y esa es una pequeña historia que yo hice. Ya hay cosas obsoletas ahí, porque yo lo hice con la documentación que en aquel momento yo tenía. Pero ya donde se ha expuesto la historia más extensa ha sido en el transcurso de 3 conferencias que yo he dado, una siempre en Cuaresma, durante 3 años. En 3 Cuaresmas, una parte. Han sido 3 conferencias. Y se titulaba San Roque y el Santo Entierro. Y ahí voy barajando la historia de San Roque y la historia del Santo Entierro. Y ahí se recogen, ahora lo quieren publicar también, pero me gustaría que se publicara dándole forma de libro y no de conferencia. O sea, recogiéndolo todo, pero adaptándola más a libro que no de con el... No es lo mismo escribir para leer que para locutar o para... Es distinto una conferencia que... para hacer la voz. Claro. Y entonces, pues, me gustaría que fuera así. Y ahí recojo multitud de cosas totalmente desconocidas. Además con fotografía, como la de la fotografía de la cripta, se habló de la cripta, se habló cuando llegaron aquí los franciscanos, que vinieron en el año 1624, el día de la cruz. Llegaron aquí, fue recibido por el pueblo con muchos jaleos, mucha alegría, muchos lestos, pero aquello era una ermita, allí no cabían. Entonces, pues durmieron y mientras que no se adaptó a aquello, pues, los donde vivieron fueron en chozas alrededor de esta. Un estilo a la fundación primera de San Francisco de Asís. Ellos vivían en chozas y aquí, pues eso, pues yo dije que había... Eso eran los hoteles de la época. Cierta concordancia entre la fundación. Es que también tampoco aquello lo que hizo San Francisco de Asís era que estaba todo en el suelo. Era una iglesia, pero estaba todo en el suelo. Y aquí, pues no estaba en el suelo, pero y después, pues, toda la historia de la Virgen, del Santo Entierro, y pues no solamente eso, sino que la historia del Santo Entierro llega al siglo XVI. El Santo Entierro es del siglo XVI, documentalmente. La Virgen suya no se llamaba de los Dolores al principio, se llamaba de la Soledad. La Soledad son todas del siglo XVI. Y aquí pues tenemos los de este, y eso lo descubrí, como casi siempre se dan los grandes hallazgos, casi siempre se dan por casualidad. Serendipia se llama. ¿Sí? Cuando se encuentra cuando se halla un gran descubrimiento buscando por otro lado. Buscando por otro lado. Ese día yo no llevaba pensamiento de buscar nada del Santo Entierro, estaba liado con otra cosa, y me sale un documento que dice
Los hermanos de H, ¿cómo era el título del pleito? Era los hermanos del dulcísimo nombre, me parece, contra los hermanos de Hacha, o con los hermanos de Hacha contra los hermanos de Hacha. Las Hachas se refiere, recibe el nombre de Hacha a unos cirios que entonces había, que eran los hachones. Los hachones que no tienen un pabilo como llevan ahora los cirios, sino tenían 3 y 4 pabilos. Claro, que era una llama, ¿no? Y esas eran las hachas. Pues los que iban alumbrando era una sola cofradía, pero los que iban alumbrando el Santo Entierro, la urna del Santo Entierro, era con las hachas, por eso le dicen los hermanos de Hacha. Y entonces hubo divergencia entre uno y otro, y detrás venía la Virgen de la Soledad, que no sabemos lo que pasó con la Virgen de la Soledad, porque aquí se traslada después a San Roque, se traslada, pero aquí en la parroquia están saliendo hasta el siglo XIX de la parroquia. Que yo también me creía que habían pasado con el terremoto de Lisboa allí, con motivo de hacer la nueva iglesia de la Magdalena, pero no fue así. Estuvo saliendo hasta, no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero hasta el siglo XIX estuvo saliendo de ahí. Probablemente fue con toda la cuestión de las desamortizaciones, de esto, cuando ya el Santo Entierro se va al otro lado. Todo eso se expone en esas 3 conferencias, que es ya la historia completa del Santo Entierro y de San Roque al mismo tiempo, y llega hasta el año 1980, que es la reorganización. Ese es el nuevo libro que queremos sacar. ¿Te has dado cuenta, Manu, que yo he preguntado qué es un cronista oficial y me tiene aquí embobada? Nos tiene embobada contando, hilando historias una tras otra, y nosotros que queríamos enterarnos de quién es Antonio Nieto, y nos estamos enterando a través de lo que es Araal. Porque de su trayectoria poco tiempo nos va a quedar para... Porque aquí... Bailando, es curioso cómo bailando una historia con otra porque aquí donde lo vemos ha hecho sus pinitos en Radio Veracruz. Claro. Como periodista. ¿No conocía esa existencia de Radio Veracruz? Cuéntenos ese pasaje. Él tiene un curso de periodismo. Bueno, de todas formas, no engañábamos a nadie. Desde el principio dije que se nos iba a quedar corta la hora, y antes de que acabe sí me gustaría que hablara de Radio Veracruz. Bueno, cuando quiera lo reunimos otra vez. Yo por mí no tengo problemas ninguno. Vamos buscando huecos, él contaba con 2 programas, ¿verdad? Me comentaste ayer en tu casa hablando de que contaba con 2 programas en Radio Veracruz. Bueno, pues otro día, pues vamos, yo no tengo problema para hablar con el micrófono. Radio Veracruz, ¿cuándo? El micrófono estoy ya acostumbrado a hablar. Yo no, ¿Cómo era Radio Veracruz? Acostumbrado no, siempre impone un poquito el micrófono. Siempre, y además pero vamos, tiene que seguir menos, imponiendo. Impone menos. Nos acostumbramos, le cogemos cariño. Además, como abogado, pues estoy también acostumbrado a la audiencia, a los juzgados, y a tenerme que defender como un gato panza arriba. Se nota la pericia. Antonio, ¿cómo era Radio Veracruz? Ayer me lo contaste, pero me gustaría que lo escucharan los oyentes. Una emisora parroquial, que se llamaba emisora parroquial de Araal, Veracruz, o eso más o menos. Pero todo el mundo lo conocía por Radio Veracruz. Nace en el año 62. Y primero se establece aquí en el ayuntamiento, pero en el ayuntamiento en una de las oficinas, encima de una mesa, la de esta, y menos. Entonces estaba yo entonces... Granada me comentaste, 62, ¿no? Sí, estaba yo ya estudiando, no sé, la carrera, sí, claro, la carrera. Y primero quizás sería, yo no me acuerdo ya de eso. Bueno, eso es lo de menos. Habría que buscar, seguro que hay documentación, seguro que atesora documentación para buscar el dato en concreto, sí. Y llego y digo, oye, pues la Real de mi hermano han puesto una
emisoras en Aral, tenemos una emisora que se llama la Radio Veracruz, tal y cual, bueno, aquí en el ayuntamiento, yo vengo aquella noche, ahí estaba Zapata, Manolo Martín, de mi hermano, de esto, pues mira, Antonio, habla tú algo por aquí, a ver qué te parece tal y cual, me dieron un anuncio allí para leerlo, ¡ay, qué buena voz tiene para el micrófono, tal y cual! Bueno, a mí aquello del micrófono y el aleillo de la emisora, a mí aquello me encantó. Y cada vez que venía, pues yo me iba allá. Después, claro, de ahí pasó a la Veracruz. Uh-huh. Ahí ya teníamos nuestro locutorio con su cristal, bueno, más o menos como está hecho. Sí. Una cosa así, pero el locutorio era un poco más pequeño, ¿no? Chiquitito, chocábamos casi con el cristal, vamos. Más pequeñito, sí. Más pequeñito, pero vamos, muy bien, aislado así como está ¿no? Acústicamente, muy bien. Y entonces pues yo me venía y me pasaba las horas que estaba abierto aquello, me las pasaba allí prácticamente. ¿Habrá grabaciones de esa época? ¿Se guarda alguna grabación de esa época o pues se bueno, emitía y no se grababa? No, grabación no, de eso se ha perdido todo, desgraciadamente sí. Se ha perdido todo. Hacíamos cosas muy graciosas allí, concurso de saeta, la jornadita, también la hicimos un año, aquello de la jornadita, en fin, muchas cosas hacíamos de esto. Después lo que estaba muy de moda, el disco dedicado, los anuncios, en fin, eso llegaba a parada, no llegaba... Bueno, sí, pero no llegaba más lejos. Pero tuvo mucho éxito. Yo tuve 2 programas, o 3, sí, 3, pero el otro no me acuerdo. El otro era de misterio, no me acuerdo ni del título. Pero uno fue Rincón Literario y otro fue Rincón Poético. De esos 2 programas fueron míos. Y eso fue el trayecto del Radio Veracruz. En torno a los años 60. ¿Hasta qué año estuvo funcionando Radio Veracruz? ¿Lo sabemos de memoria? Hay que tirar de un poco de memoria, ¿no? Hasta finales de los 60. Documentación habrá poca de esa Radio Veracruz. No hay nada. El recuerdo. Nada. Teníamos también muchos discos y teníamos muchas cosas también. De un Grundig, que era muy bueno, los del magnetofón de Grundig eran buenísimos. Una máquina de esta Remington, no, el Rebón, ¿no? De la Hispano Olivetti Lexicon 80, que es la mejor máquina que ha sacado Hispano máquina Olivetti. De escribir, ¿no? Estaban en todos los bancos, en todas las oficinas, en todos los ministerios. Lo más duro del mundo, todavía funcionan. Sí. Todavía siguen funcionando y hay después la cosa que ya los ordenadores las han desplazado. Claro. Pero siguen atesorándose como objeto Eso ya son piezas de museo. Yo tengo 3. Objeto de museo. Y además muy bonitas, decoradas, muy que para sirven, la decoración viene que además de que son útiles, decoran muchísimo. Yo aprendí a escribir a máquina prácticamente casi aprendiendo a escribir normalmente. Una cosa justo al mismo tiempo que la otra, ¿no? Pues fue muy bonito y muy buenos tiempos y yo lo recuerdo mucho el tiempo de ¿Quiénes estaban allí en la radio? Fueron muy importantes, Antonio. Fueron muy importantes esos tiempos. ¿Quiénes participaban o quiénes colaboraban en la radio? Bueno, pues estaba allí, pues mira, colaboradores, pues tuvimos a Antonio Jiménez Pérez, que contaba historias de Aral. Después teníamos al padre y al abuelo de Julio Fernández, el abogado, y los hijos, pues claro, de Pedro Fernández, que nosotros era el cronista deportivo, que era sevillista, acérrimo, y nosotros le pusimos el nombre, no, tú no te puedes llamar Pedro Fernández, le vamos a llamar Pefefe. Y entonces Pefefe, por Pefefe. Y la Pefefe nos daba allí sus crónicas deportivas, sobre todo de su Sevilla. y nos lo pasábamos muy bien.
Pues, Trino, ¿no? Cuando Trino he visto organizábamos yo. nos tomábamos nuestra copita allí claro, también. había que... No, Antonio, Trino he visto yo también imágenes con los de la saeta, ¿no? Trino, Del concurso de Trino saeta. Martín, Barrera, de Antonio Palma Zapata, de allí, aquello era un casinillo también. Sí, Era- bueno, y una porque radio por fuera, local, claro, con de ámbito aquí local. estaba o sea, la parte de La parte técnica, ¿no? ahí estaba, pero al mismo tiempo era una habitación y cuando aquello pues había algo, o poníamos entonces, mira, pues vamos a tomarnos mientras una copa aquí o esto o lo otro, pues poníamos siempre un cuento muy largo que había. Se repetía. Ellos lo dedicábamos que nos parecía, ya no me había pedido nadie. Era para descansar y poníamos el gato Maragato. Ah, bien, pues seguro que había muchas personas que escuchaban el gato Maragato. Maragato. Lo dicho, la hora se nos ha quedado corta, muchas cosas en el tintero, así que intentaremos en otro momento seguir Cuando se caerá Isabel de mi abundando. vida, pues entonces la vida ha quedado Sí. fuera. A eso es lo que iba, que queríamos hablar sobre su vida, pero bueno, ha sido muy interesante todo este paseo por la historia de Aral con Manu García Amador. Gracias. Y por supuesto con Antonio Nieto Vega, cronista oficial de la ciudad de Aral. Y como ven, no me equivocaba cuando decía que era una enciclopedia andante. Muchas gracias, Antonio y Manu. Nada, por estar gracias con a nosotros. ustedes, a vuestra disposición. Y cuando queráis, pues repetimos. A mí, yo pues, me encontraréis dispuesto. Vamos. Encontraremos la ocasión, seguro. No Muchas gracias. tengo- Y además, estando contigo es un placer. Hasta aquí la entrevista de Aral al Día. Ya saben que también pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales, buscando Aral al Día tanto en Facebook como en Twitter, y así estarán al tanto de todos nuestros contenidos.